Hola, soy María Martor y en este 11º Congreso de Tarot de Barcelona os voy a presentar una ponencia sobre el tarot espiritual. Y para no perder tiempo y aprovechar, vamos ya a empezar y vamos a compartir pantalla para ya poder ir empezando. Pues muy bien, ya estamos preparados y preparadas. Espero que aquí estéis aquí con vuestra libretita y vuestro boli preparados y vamos a empezar. Por tanto, ¿qué podríamos decir? ¿Qué es el tarot espiritual? Podemos decir que el tarot espiritual es el que nos ayuda a conectar con nuestra trascendencia, a tomar conciencia de que somos algo más que un cuerpo físico. También nos ayuda a entender que somos almas inmortales que vivimos en una experiencia terrenal. Por lo tanto, el tarot espiritual es aquel que nos ayuda a conectar con nuestra alma, con nuestra esencia, con aquello que va más allá de la materia y que es lo que dará un sentido a nuestra vida. Pero ¿cómo voy a enfocar esta charla? Pues primero explicaré cuáles son las cartas espirituales, ¿sí? Por excelencia, tanto de los arcanos mayores como de los arcanos menores. Después hablaremos de las cartas detonantes, aquellas que en la vida nos traen estas sacudidas que nos llevan voluntaria o involuntariamente a poner conciencia a esta parte más espiritual. También hablaremos de algunas de las conexiones trascendentes, como la vida después de la muerte, poder ver si una persona ha traspasado o no ha traspasado, y lo veremos también a través de algún ejemplo de una lectura. Y después, para terminar, pues vamos a trabajar una lectura que es la del despertar espiritual, ¿no? Para poder saber cuál es nuestro propósito en la vida, para que después cada uno de vosotros podáis practicar. Pues muy bien, si nosotros vamos a empezar y vamos a hablar y vamos a empezar desde la teoría y por lo tanto vamos a buscar las cartas que son espirituales, que explícitamente nos hablan de la espiritualidad. Por lo tanto, veremos que las cartas espirituales por excelencia de los arcanos mayores del tarot, pues como bien vemos, serían el sumo sacerdote, la sacerdotisa en un primer nivel, que ahora explicaré, el ermitaño, el colgado en un segundo nivel y en un tercer nivel el juicio y la templanza. Por lo tanto, vamos a adentrarnos. El sumo sacerdote y la sacerdotisa, de alguna manera su propio nombre, sumo sacerdote, sacerdotisa, su nombre, el nombre de la carta, ya nos conecta con esta parte espiritual. No solamente esto, sino que vemos aquí que el sumo sacerdote ya nos habla, sí, de la persona que hace de puente, que representaría al pontífice, que hace de puente entre Dios y la tierra, ¿no? Que de alguna manera sería lo que relacionaríamos con las creencias y los valores. El sumo sacerdote es aquel, fijémonos que es una carta masculina, una carta que de alguna manera como masculina, el personaje masculino está relacionado con el logos y por lo tanto, ¿cómo vive esta parte más espiritual? A través de su conocimiento, a través de esta conexión espiritual que después verbaliza y es aquella persona que después dará este conocimiento, sus enseñanzas a sus seguidores. Por lo tanto, la carta al sumo, cuando hablamos de carta espiritual, es aquella carta que nos va a conectar con esta parte espiritual que va relacionada directamente con nuestras creencias, con las creencias religiosas, con las creencias sí, espirituales. Representaría en este caso, en nuestra tradición judio-cristiana, pues lo que es las religiones cristianas, donde hay una jerarquía. Fijémonos que la carta del sumo está por encima, que es el que tiene el conocimiento, y desde esta posición de superioridad, de tener el conocimiento, de estar más conectado, es el que de alguna manera explica y acerca estas creencias religiosas a sus seguidores. Y la finalidad de estas creencias religiosas es el poder ayudar a los seguidores a poder conectar con esta parte espiritual. Por lo tanto, llegamos a los conocimientos y a la conexión espiritual a través de estos conocimientos, de este logos, de esta parte masculina que va representada por esta parte más de conciencia, más de la mente, más del verbo. Por otro lado, tenemos la carta de la sacerdotisa, sí, que de alguna manera también nos conecta con esta parte espiritual, pero la diferencia de la carta del sumo, la sacerdotisa desde este elemento femenino conecta
con esta espiritualidad que todo ser innato tiene dentro. Por tanto, de alguna manera, es a través de esta mirada interior, es a través de, desde lo masculino, es energía hacia afuera, energía, activa y exterior, y desde lo femenino, la sacerdotisa es esta energía receptiva e interior. Y fijémonos aquí que esta sacerdotisa conecta con esta parte espiritual a través de esta mirada interior, pero también a través de estos temas más esotéricos. Vemos aquí este velo que podría tener detrás, que de alguna manera tiene este conocimiento que no está preparado para todos, que solamente se puede abrir y está velado solamente para aquellos que están preparados. Por lo tanto, veríamos aquí estas dos diferencias de esta. Una, la espiritualidad innata que todo ser humano tiene, a través también de esta parte quizá esotérica, que solamente se abre a aquellos que están preparados y preparadas, y esta espiritualidad más a través de la razón. En cambio, la sacerdotisa nos conecta con esta espiritualidad más desde la intuición, más desde la emoción, más desde esta parte interior. Por lo tanto, cuando salgan estas dos cartas en una lectura espiritual, ¿qué diremos? Pues sí, veremos que esta persona tiene este sentimiento espiritual. Muchas veces nos puede salir también como consejo. Si nos sale como consejo en la carta del sumo, vamos a recomendar que igual a esta persona, para poder llegar a esta espiritual, le hace falta o le puede ayudar un maestro, o le puede ayudar pues unos valores, unas creencias, o igual una religión, o una religión o algún, sí, que tenga un sentido, ¿no? Una religión, por tanto, pues la religión cristiana o cualquier otro tipo de religión, donde haya estas jerarquías que unos guían a los otros a través del conocimiento para entenderlo e integrarlo. Si nos sale la sacerdotisa, esta parte espiritual no llega en la búsqueda exterior, ni por un guía. La conexión espiritual la deberemos aconsejar a la persona que mire hacia adentro. Por lo tanto, si observamos este primer nivel, nosotros podemos ver que hay dos cartas espirituales que están sentadas. Por lo tanto, quiere decir que nosotros podemos llegar a esta conexión espiritual del sumo sacerdote y la sacerdotisa a través de una actitud más bien pasiva, de dejar escuchar desde las palabras del sumo sacerdote y sus conocimientos, o desde dejar escuchar esta parte interna mía. Vamos a buscar y vamos a ir a las otras dos cartas espirituales a otro nivel. Fijémonos y observemos que estas dos cartas siguientes ya tienen otra actitud, ya no son dos cartas espirituales que están sentadas, sino que son dos cartas espirituales que están de pie. Esto nos está requiriendo ya un esfuerzo, una acción. No es lo mismo estar sentado y yo recibo de esta parte más receptiva o de estar de pie. Y por lo tanto esto ya me pide que yo tengo que ponerme en una actitud, que yo tengo que poner esa energía. Con la carta del ermitaño podríamos ver y observar que esta carta nos habla de esta espiritualidad, que también junto con la sacerdotisa nos lleva a preguntarnos, una carta masculina, y por lo tanto nos lleva desde esta parte masculina, de esta parte del logos, a buscar esta espiritualidad a través de la formulación de preguntas profundas. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi misión de vida? ¿Con qué propósito tiene mi vida? Es a la búsqueda de esta luz que todos tenemos dentro. Pero en este caso, la carta del ermitaño ya requiere esta parte de acción, de formularme preguntas, de investigar, de buscar el sentido que tiene mi vida. Este sentido de buscar la luz y la espiritualidad que hay en mí. Esta es ya la búsqueda del ser divino que yo tengo dentro. Esto hará que cuando yo vea y conecte con esta luz interior, esto hará que mi vida también cambie, porque esto es un aprendizaje, que esto me lleva a tener que aislarme, a tener que hacer meditación, a tener que formularme preguntas. Y una vez yo vea esta luz, no podré hacer ver que no la he visto. Esto implicará un aprendizaje, un cerrar una etapa y un empezar a ver mi vida de otra manera, dándole un sentido, porque he obtenido estas respuestas. La otra carta, que de alguna manera también, ¿no?, implica una acción, aunque es la carta del colgado, es una acción, pero sería una acción. Vemos aquí este personaje
que ya no está estirado, sino que está colgado. Y por lo tanto, fíjate aquí con la carta del ermitaño, yo me doy cuenta de esta luz que tengo dentro de mí, ¿no? Enfoco este farolillo, lo tengo dentro de mí. Pero cuando llegamos a la carta del colgado, fijémonos que esta iluminación, esta luz interior ya la tiene integrada, porque su pelo ya tenemos que es de color azul o de color amarillo en función del tarot que utilicemos. Por lo tanto, ya vemos que esta luz que ha conseguido este ermitaño ya la ha integrado y por lo tanto ya es en aquel momento en el cual nosotros somos ya conscientes, hemos integrado esta espiritualidad, la hemos integrado en nuestra vida y damos a nuestra vida ya un sentido elevado. Es a través de la luz del ermitaño, con la carta del colgado, que yo apunto mi dirección de vida hacia lo celestial, hacia lo espiritual. Y por lo tanto, con el ermitaño yo he aprendido, y con la carta del colgado, de alguna manera doy este sentido espiritual y trascendente a mi vida. Mis pies, por primera vez, apuntan, mis pies que marcan el rumbo y el sentido de mi vida, por primera vez apuntan hacia lo celestial. Y por lo tanto, fijémonos otra cosa, es en este momento, aquí, esta carta también, la carta del ermitaño, fijémonos que tiene la cabeza debajo de la tierra. Es aquel momento cuando nosotros somos conscientes que en esta vida tenemos toda, nos van a enterrar, pero también somos conscientes que nos van a enterrar, pero que después nuestra vida también tiene un sentido y tiene una parte álmica, tiene una parte que irá hacia lo celestial. Esta carta es la primera en la cual realmente hemos integrado y hemos creído que somos seres espirituales, que moriremos, pero que de alguna manera tenemos que enfocarnos hacia arriba porque nuestra vida tiene un destino, este sentido espiritual. Y es aquel momento en el cual yo tengo este sentimiento de entrega, este sentimiento de esta conexión espiritual profunda. Dos cartas ya realmente que hemos cambiado esta energía. Si nos vamos a un siguiente nivel, tenemos la carta del juicio y la carta de la templanza. Y fijémonos, en este tercer nivel, ya lo que tenemos aquí son dos seres espirituales, porque aquí tenemos ya dos ángeles. Fijemos aquí cómo ha ido evolucionando estos tres grupos de cartas espirituales de los arcanos mayores. Por lo tanto, aquí, una vez yo he conectado con el segundo nivel en esta parte espiritual, soy ya capaz de poder conectar con estas entidades superiores, con esta parte que representa mi alma. Aquí realmente, en este tercer nivel, ya no nos cuestionamos, de ninguna manera nos cuestionamos esta parte espiritual. Estos dos ángeles, los ángeles, ¿qué son? Los ángeles de alguna manera son los mensajeros de Dios. Los ángeles son los que nos guían y nos acompañan para que nosotros cumplamos nuestro propósito de vida. La carta del juicio es aquel realmente que nosotros aquí, si aquí con la carta del colgado intuíamos que sabíamos que nos íbamos a morir, intuíamos que después de la vida pues tenía que tener un sentido elevado y superior, con la carta del juicio realmente, ¿sí? Sabemos, es aquel momento que sabemos, ¿sí? Que cuando nosotros muramos, ¿sí? Tomamos conciencia de nuestra trascendencia. Y este juicio nos hace, este ángel, de alguna manera, cuando yo soy consciente de mi parte espiritual, de alguna manera es cuando yo estoy preparado para escuchar estos mensajes de estos ángeles, o seres superiores o entidades, que me conectan con mi alma y que de alguna manera me van aconsejando y me van acompañando y me van despertando para que yo cumpla mi misión de vida. Y aquí también tenemos la carta de la templanza. La carta de la templanza, que también es este ser espiritual, pero también fijemos aquí que la templanza, igual que representa a un ángel, también representa nuestra alma. Porque la carta de la templanza es la que sucede a la carta de la muerte. Con la carta de la muerte todos sabemos que moriremos y muere nuestra parte física. Y después queda el alma. ¿Qué queda? Después, una vez muere la parte física, el arcano 13, queda la carta número 14, que realmente lo que queda de nosotros es nuestra alma, es nuestra parte espiritual. Por lo tanto, con la carta del juicio tomamos conciencia de nuestra parte espiritual y podemos, con la carta de la templanza, conectar con nuestra alma. Y por lo tanto podríamos ver que las cartas de nivel 1 y de nivel 2 a nivel espiritual son aquellas que nos ayudan en este camino para poder conectar con esta verdadera espiritualidad, con esta verdadera parte de nosotros que es el alma. Bueno, por lo tanto vemos aquí, estaríamos aquí los arcanos mayores, cuáles son las cartas espirituales.
Pero vamos a ver de los arcanos menores, qué cartas nos hablan explícitamente de la espiritualidad. Y nosotros miramos las cartas que de alguna manera nos hablan, serían estas que tenemos aquí delante. Fijémonos, si nosotros empezamos por la primera, tenemos la carta del as de copas. Y el as de copas no puede ser una carta más espiritual en la referencia explícita que aquí nos encontramos. Observamos aquí este as, ¿sí? Que es una oportunidad que nos ofrece el destino, pero fijemos aquí que esta copa no es una copa monda y lironda, no es una copa cualquiera. Este as de copas es un cáliz. Y por tanto aquí un cáliz ya es una referencia espiritual. En este cáliz tenemos una letra M que representa la materia y que está invertida y que nos dice que esta materia tiene que estar receptiva a esta parte espiritual. Por si fuese poco, a este cáliz, ¿sí? que es una referencia explícita, el cáliz, ¿no? Donde recibimos la sangre de Jesús, fijémonos aquí que tenemos una paloma. Esta paloma no es una paloma cualquiera, representa al Espíritu Santo que lleva una sagrada forma para espiritualizar nuestras emociones y nuestra materia. Recordemos, y después lo volveremos a ver, que las copas son un palo que a un nivel predictivo nos hablará de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestra parte intuitiva, pero a un nivel evolutivo o espiritual, las copas son el palo que nos va a hablar por excelencia de la espiritualidad. Y realmente ya empezamos con el primer arcano, el as, que nos recuerda que nosotros somos una parte de cuerpo, de materia, que tenemos unas emociones y que también tenemos esta parte espiritual con esta copa que de alguna manera, con esta sagrada forma, de alguna manera nos bendice, nos hace especiales, nos hace sacros y de alguna manera nos conecta con esta espiritualidad. Todo ser humano que somos materia, aquí nos lo indica este as de copas. Las tres siguientes cartas que nosotros tenemos son tres cartas que hacen referencia a construcciones. Tenemos una catedral, una iglesia y otra iglesia. Y por lo tanto, como construcciones, nos van a hablar de nuestras construcciones y de nuestras estructuras espirituales. En el primer arcano que nosotros vemos de construcción, el 3 de oros, aquí nosotros podemos observar una catedral. Una catedral, ¿sí? Que es la cual nosotros, es una construcción religiosa en la cual nos habla de estas creencias que nosotros tenemos y que compartimos con los demás. Que estas creencias y estos valores espirituales nos permiten construir unas bases espirituales más sólidas si nosotros nos compartimos. Es esta carta de que veríamos aquí, este 3 de oros, donde tenemos el trabajador, el monje o el cura y el arquitecto, estos tres personajes. Y por lo tanto nos hablan de aquellas construcciones religiosas y creencias que de alguna manera compartimos con los demás y nos ayudan a tener unas creencias como más fuertes relacionadas con los otros. No solamente esto, sino que está en un palo de oros. Por lo tanto, son estructuras y creencias religiosas que nos dan un valor, y un valor no solamente individual, sino colectivo, sociedades espirituales o así colectivos con unas creencias también compartidas. Con el 4 de espadas, vemos aquí otra carta de una construcción, ¿sí? Una construcción, aquí estaríamos esta persona que está en una iglesia y que tenemos una cristalera donde hay también una escena también religiosa. Y aquí nos dice que aquí estas construcciones religiosas, estas creencias religiosas, llegamos a ellas a través de la mente, porque es una carta de espadas y que por lo tanto a nuestros pensamientos tenemos que, a través de nuestros pensamientos, analizándolos, podemos también, por un lado, llegar a comprender y a entender que somos seres espirituales. Pero también nos dice que a nuestros pensamientos y a nuestros análisis también les podemos dar este punto espiritual. La siguiente carta, el 5 de oros. Esta carta es muy explícita. Aquí esta carta nos dice que en aquellos momentos que nosotros estamos desfallecidos, en aquellos momentos en los cuales nosotros estamos en el pozo, lo único que nos puede salvar es nuestra fe y nuestras creencias y valores
y estructuras religiosas. Es lo que nos puede dar luz. Si nosotros no tenemos esta fe, no tenemos esta creencia, no tenemos esta conexión espiritual, nos será mucho más difícil salir de estos momentos de grandes dificultades. Y por último, veríamos la reina de copas. Para la reina de copas podría estar una ponencia entera. Pero fijemos aquí que nuestra reina de copas es la única reina, es la única carta del palo de copas que tiene un cáliz también. Es la única reina, la única carta de copas que tiene la copa tapada. Todas las copas que nosotros encontramos en el palo, desde las hasta las demás, tienen una copa, sí, abierta. En cambio, la reina de copas tiene una copa tapada, es un cáliz, arriba tiene una cruz y está custodiada por 2 ángeles. Esta reina, que tiene una gran sensibilidad, llega a esta parte de espiritualidad a través de este principio yin, igual que la sacerdotisa, a través de esta intuición, de esta conexión interior que le permite descubrir en ella misma el secreto de la espiritualidad. Pero esta copa que está tapada también nos dice que tiene estos secretos y este conocimiento que va más allá de lo material, que también tiene que estar custodiado porque no todo el mundo está preparado para poder verlos. Por lo tanto, vemos que la sacerdotisa y la reina de copas serían grandes amigas. Ambas tienen esta conexión espiritual, pero también tienen estos secretos espirituales que pueden ir dar un paso más, pero que no están preparados para cualquiera. Y fijemos cómo ella aquí custodia y cuida esta copa, ¿sí?, que de alguna manera tiene estos secretos y esta espiritualidad que solamente pueden ver aquellos que están realmente conectados con esta espiritualidad y esta intuición interior. Por lo tanto, cuando nos haga una lectura cualquiera de estas cartas y estamos haciendo una lectura espiritual o evolutiva, pues podemos tomar conciencia de todo esto que he explicado. También quiero recordar que cuando nosotros hacemos una actividad psicológica y predictiva, estas cartas tienen otro significado. Estos significados solamente los podremos utilizar cuando estamos haciendo lecturas kármicas, espirituales o evolutivas. No mezclamos unos temas con los otros porque después nos hacemos un lío. Por tanto, si representamos y miramos aquí los palos, cómo quedan aquí representados cuando estamos haciendo lecturas kármicas, evolutivas o espirituales, pues veríamos aquí de qué nos va a hablar a nivel general los palos. Pues los bastos, en un tarot predictivo, nos hablan de proyectos, de trabajo, de voluntad y de energía. En un tarot evolutivo o espiritual nos va a hablar de nuestras creencias, de nuestros valores y de la religión. El as de copas, en un tarot predictivo, nos habla de las emociones, de la intuición, de la imaginación y de la sensibilidad. En un tarot espiritual nos va a hablar de la espiritualidad. La carta de las espadas, en este caso, si en un tarot predictivo nos habla del pensamiento, sí, pues y de las ideas, pues aquí en una lectura evolutiva o espiritual nos va a hablar de lo mismo. Y en un tarot predictivo, si los roles nos hablan del dinero o de la riqueza, en un tarot evolutivo o espiritual nos hablará del material, de lo físico de nuestra vida, lo más físico de nosotros mismos es nuestro cuerpo. Por lo tanto, lo primero que podríamos hacer cuando estamos haciendo una lectura evolutiva, espiritual o kármica es mirar qué palo domina. Si estoy haciendo una lectura espiritual y lo que dominan son los oros y no hay copas, pues vemos que esta persona en estos momentos está enfocada más en su vida terrenal, en cubrir sus necesidades básicas. No está en un momento espiritual. Es que si me preguntan, mírame, cómo estoy evolucionando espiritualmente y no hay ninguna copa, pues oye, de alguna manera esto siempre nos da una pista. Por lo tanto, ya sabiendo esto, si de alguna manera, solamente mirando en una lectura cuántos arcanos hay de cada uno de estos elementos, ya nos da una primera música que también nos ayuda mucho cuando estamos interpretando. Cuando nosotros hablamos del tarot espiritual, por lo tanto hemos visto que hay unas cartas que realmente nos hablan, ¿sí?, y nos sitúan en esta parte espiritual, que realmente nos conectan con la espiritualidad, con estas referencias explícitas. Después nos encontramos, cuando hacemos lecturas, que hay una serie de cartas que son detonantes, ¿no? Detonantes, que son los que a veces nos ayudan a despertar. No siempre de la mejor manera, Y en cuanto nosotros hablamos de las cartas detonantes por excelencia, ¿qué vemos aquí?
nos encontramos, las dos cartas detonantes por excelencia son la carta de la muerte y la carta de la torre. Muchas veces el ser humano, los seres humanos, llegamos a conectar con nuestra parte espiritual, pues oye, puede ser a partir de un momento pues que uno tiene este despertar de una manera natural o de una crisis existencial o realmente porque hay personas, por igual tú ya eres una reina de copas o ya estás muy conectada con la sacerdotisa y por lo tanto siempre hay personas que siempre han tenido esta necesidad o esta conexión espiritual. Pero en un mundo como el que estamos, tan materialista, no todas las personas conectan con esta parte espiritual, porque nuestra sociedad está también muy carente de valores y de creencias, ¿no? Y por lo tanto estamos en una crisis también a nivel religioso importantísimo. Y por lo tanto nuestra sociedad hoy en día, pues esta parte espiritual, pues como que no está tan fácil. Y por lo tanto muchas veces, ¿cómo llegamos a ella? Podríamos decir que podemos llegar a la parte espiritual, pues oye, de una manera voluntaria, como he dicho, ¿no? Con estas personas que de alguna manera siempre han estado conectadas con esta sensibilidad espiritual, sí que de alguna manera, pues que son más intuitivas, pero a veces podemos llegar a conectar con cartas espirituales a través de crisis personales, con la carta de la muerte, ¿no? Muchas veces a través de la muerte física, ¿no? Cuando nosotros tenemos a nuestro alrededor alguna pérdida y alguna pérdida importante, esto es un primer momento y esta es una carta detonante, porque esta carta detonante nos lleva de alguna manera a poder pensar qué hay detrás de esta vida. ¿Hay algo después de la muerte? A esta persona que yo quería tanto y que era tan importante para mí, nunca la voy a ver. O de alguna manera aquí yo tengo la esperanza de poder volverla a poderla conectar con ella en otro plano. Por lo tanto, las muertes y las pérdidas de seres cercanos son grandes detonantes espirituales. No solamente las muertes físicas de nuestro entorno, sino también los grandes cambios de nuestra vida que nos llevan muchas veces a generar transformaciones. Y cada vez que nosotros tenemos una transformación importante en nuestra vida, en la que cambiamos, como vemos aquí en la carta, nuestras maneras de pensar, de hacer y nuestros rumbos, pues en algunos de estos cambios, al cambiar nuestra manera de pensar, de rumbos, aquí también se nos despierta y tenemos la posibilidad de poder conectar y ser menos materialistas y ser un poquito más conectados con esta parte espiritual. Esto sería con la carta de la muerte. Con la carta de la torre es a través de las crisis. Si la muerte son las transformaciones, los cambios y las pérdidas, la torre es que nosotros llegamos a temas espirituales a través de crisis. Crisis personales, hay crisis generacionales, hay crisis personales, en el cual recordemos que la torre nos habla de nuestras estructuras que ladrillo a ladrillo nosotros hemos ido haciendo y que durante un tiempo pues nos han servido para protegernos, nos han servido para resguardarnos, incluso para darnos una perspectiva, ¿no? O una seguridad. Pero llega un momento en el cual estas estructuras tanto personales, emocionales, de cualquier tipo, de alguna manera nos oprimen. Y es en estos momentos que aquellas estructuras que de alguna manera nos habían servido durante un tiempo empiezan a tambalear. Y cuando esto tambalea, entramos en crisis de, wow, si todo lo que había hecho esto se me ha desmoronado, todo esto no tiene un sentido. Y por lo tanto, con la carta de la torre, sí vemos este rayo, que de alguna manera este rayo nos ilumina. El rayo es esta crisis que pone luz y nos está señalando algo. Y nos está señalando, como tú no pongas luz a estas construcciones que tú tengas, como tú no pongas esta espiritualidad o un sentido elevado, porque el rayo baja de arriba, no pongas un sentido elevado a tus construcciones, como que no tendrán sentido. Y es aquí donde esta luz que viene en forma, no de rayo que nos destruye, también nos ilumina y nos hace dar este sentido. Y por tanto son estas crisis personales, que pueden ser crisis también materiales, que pueden ser crisis que pueden venir por cualquier, desde una crisis profesional, desde una crisis relacional, desde una crisis puramente generacional o de una crisis personal. Y entonces cuando nos encontramos con estas dos cartas, ¿no? De la muerte y de la carta de la torre, que nos sacuden,
Aquí nosotros podemos conectar. Y aquí tenemos dos cartas en forma de dos ángeles. Tenemos el diablo y la templanza, que son las dos cartas que nos van a ayudar a salir de estas crisis o de esta transformación. Sobre todo cuando estas crisis o esta transformación o estas rupturas o estas pérdidas no han sido voluntarias, ¿no? Que nos han venido, sí, que nos han venido pues, por las circunstancias de la vida. La carta del diablo, ¿cómo nos va a conectar? ¿Cómo nos va a ayudar frente a estas dos cartas de estas crisis? La carta del diablo es aquella que nos va a ayudar a salir de esta transformación o de esta crisis en aquel momento que yo digo, ¡guau! Esto se me está hundiendo, de aquí no podré salir de esto. Entonces el diablo es el que nos conecta con nuestro instinto de supervivencia y es el que nos va a permitir salir de esta crisis o de estas pérdidas que son de esta parte más material. Y la templanza es la que nos va a poder guiar, acompañar y nos va a permitir dar este sentido elevado para poder superar estas crisis. Por tanto, a veces encontraremos que estas crisis solamente tengo diablo, solamente las supero desde lo material, y por lo tanto el aprendizaje habrá sido poco, pero a veces se combina, ¿no? Este instinto de supervivencia con la carta del diablo, ¿sí? Junto con la carta de la templanza que me ayuda desde lo material y lo físico del diablo y desde lo espiritual y el dar sentido a mi vida, ¿no? Para poder de alguna manera hacer este aprendizaje, ¿no? De esto que me ha pasado, ¿no? Conecto, de esto conecto con mi sentido más elevado de la vida con la carta de la templanza. Muchas veces, a veces solamente se dará una, pero muchas veces necesitamos estas dos. Vamos a seguir. Por tanto, serían estas las cartas detonantes que nosotros tenemos. Vamos a hablar ahora de las cartas de las conexiones trascendentes. Ahora vamos a hablar de las conexiones trascendentes que nosotros encontramos muchas veces en consulta. En esta ponencia no me da tiempo de ponerlas todas, porque como ya sabéis, solamente tenemos 50 minutos, pero voy a desarrollar quizá una de las más habituales que nosotros encontramos. Ya hemos dicho, ¿no? Que nosotros, una de las cartas detonantes son las pérdidas, ¿no? Cuando alguien pierde una persona querida, ¿no? Que es aquel primer momento en el cual nosotros empezamos a pensar en nuestra espiritualidad, en nuestra trascendencia, en nuestra alma, si hay algo más allá. Y por lo tanto, muchas veces nosotros como tarotistas nos encontramos con preguntas y con personas que nos vienen a preguntar, ¿cómo puedo ver si una persona fallecida ha traspasado? Todo esto nos conecta con nuestra parte espiritual. Ya digo, hoy solamente puedo explicar una de estos muchos otros puntos que tenemos por temas de tiempo. Pero bueno, nosotros en los cursos pues trabajamos todos estos puntos. Por lo tanto, cuando llegamos a este punto, ¿no? Que nos preguntan si la persona que ha fallecido ha trascendido, ¿por qué nos hacen esta pregunta? Como tarotistas siempre tenemos que ir detrás. ¿Qué hay detrás de esta pregunta? ¿Quién quiere saber cuál es la motivación? Esta es una reflexión que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta. Pues fíjate, nos pueden preguntar generalmente, ¿sí? Porque hace poco que ha fallecido alguien y por lo tanto esta persona tiene esta inquietud. Nos lo pueden preguntar porque a veces notan alguna presencia, la pueden notar, porque a veces pues hay personas que son más visuales y pueden haber visto a una persona, o porque han notado su olor, o porque notan como un acompañamiento, o notan la energía. Bueno, hay muchas maneras de poder notar que una persona que ya ha fallecido, pues de alguna manera puede estar cerca de nosotros. Y por lo tanto, este puede ser otro de los motivos que nos pueden venir a preguntar. Otro de los motivos es porque nuestra persona, nuestro cliente, puede estar en un momento delicado y se siente solo. Y por lo tanto se acuerda de estas personas que la protegieron y la cuidaron. Y de aquí surge esta necesidad de poderlos sentir cerca. Y por lo tanto te preguntan, ¿ha trascendido esta persona? O a veces está cerca de mí esta persona, o me está ayudando, o le puedo pedir ayuda en estos momentos difíciles. Y también nos pueden preguntar por qué la persona puede ser que tenga algo pendiente con algún fallecido. Bueno, fijaos aquí que hay muchas motivaciones detrás de esta pregunta.
Entonces vamos a mirar cómo podríamos ver si una persona ya ha traspasado o ha trascendido o ha ido a la luz. Y por lo tanto, podemos decir que decimos que un fallecido ha traspasado o ha trascendido cuando su alma ha podido dejar este plano y ha ido a la luz. Cada uno en función de sus creencias, que le diga como quiera. Aquí yo ya no me meto. Entonces, si nosotros ponemos que la persona fallecida puede ser el sumo o la sacerdotisa, aquí nosotros colocaríamos el personaje por el cual estamos preguntando, si sale acompañado de estas cartas, son cartas que nos indicarían que esta persona sí ha traspasado. Con la carta del loco, pues fíjate, nos está diciendo que ha dejado este plano y se ha ido al otro. Con la carta del carro, pues de alguna manera también es una carta de movimiento, ¿no? De alguna manera esta persona también se ha ido. Con la carta del juicio es obvio, porque de alguna manera esta persona, su alma ya ha resucitado. Con la carta de la templanza veríamos que este sumo, esta persona fallecida, ya está solamente en el alma. Con el sol ya ha pasado y está en la luz, y con la carta al mundo esta persona ya ha cerrado exitosamente todo lo que tenía que hacer en este plano y ya está en otro plano. Por lo tanto, la carta acompañada, el personaje acompañado de cualquiera de estas cartas, de una o a veces de más, ya nos podría estar indicando que esta persona sí ha traspasado. Si nosotros trabajásemos con todos los arcanos, con los arcanos mayores y con los arcanos menores, imaginémonos aquí que la persona que ha fallecido es la carta de la sacerdotisa. Por lo tanto, las cartas de los arcanos menores que nos van a hablar que esta persona sí ha traspasado y que ya está en otro plano, serían los 4 ases. Nos estaría diciendo que esta persona ya ha iniciado una nueva etapa en otro plano. Después de los bastos, veríamos que tanto el 3 como, si el 3 de alguna manera esta persona ya ha dado la espalda al plano terrenal, ya está al otro lado, por lo tanto esta persona ya vemos que está en otras cosas, a esta persona no le podemos pedir ayuda, ella ha hecho lo suyo. Con el 6 de bastos esta persona se ha ido exitosamente de este plano, y con la carta del 8 esta persona ya ha traspasado, ya ¡pshum! Con las cartas de copas, ¿con qué cartas veríamos que la persona se ha traspasado? Pues con el 3 de copas, veríamos aquí que esta persona ya felizmente ha dejado este plano y está en el otro. Con el 7 de copas ya directamente está en otro plano, y con el 8 de copas también vemos que esta persona ya ha dejado este plano material y también se ha ido. Fijemos que esta carta, que también está dando la espalda, sea que ya lo cual la persona ya ha trascendido y ha traspasado, y que de alguna manera ya no intervendrá en la vida, nuestra vida terrenal. De los oros tendríamos el 10 de oros, que nos diría que esta persona sí que ya ha trascendido, que ya ha terminado este plano material, y en este caso el 10 de oros sería aquella persona que desde el otro plano todavía nos puede seguir protegiendo o cuidando o asistiendo o acompañando. De las cartas de espadas, pues tendríamos tanto el 4 de espadas, esta persona de alguna manera ya está descansando, ya está en el otro plano. Con la carta del 7 de espadas ya se ha ido a otro plano, igual no se ha enterado muy bien, no ha sabido cómo ha pasado, digo, ay, no sé qué me ha pasado, pero ya estoy en otro plano. Y con el 6 de espadas, fíjate que esta podría ser la barca de Caronte que nos ha llevado, que ya la ha llevado a la otra dimensión. Y por lo tanto también las cartas de movimiento, como cualquiera de los 4 caballos, nos podría indicar que esta persona sí ha trascendido. Pero vayamos a ponerlo y pongámoslos en un ejemplo. Imaginemos aquí que nosotros estamos haciendo una lectura, Mariló, la lectura de los 22 arcanos, y lo primero que nosotros haríamos es barajaríamos pensando, voy a codificar, voy a mirar, imagínate que yo pregunto, ¿ha traspasado mi padre? Por lo tanto, mientras yo barajo, sí, tengo que, mi padre es la carta del sumo, y por lo tanto yo barajo y voy a preguntar las cartas, y mientras barajo voy pensando, quiero saber, por favor, si las cartas me quieren indicar si mi padre que ha fallecido se ha ido a la luz y ha traspasado. En este caso, veríamos, aquí tendríamos la carta del sumo sacerdote, y de alguna manera ya está dando la espalda, ¿no? a todas estas cartas que representarían toda su vida terrenal. Y fijemos que aquí no solamente tiene una, sino que tiene más de una carta. Tiene el sol, por lo tanto podríamos decir que está a la luz. Vemos aquí que tiene la carta del carro, que de alguna manera también es una carta de traspaso, y la carta del loco. Probablemente en este caso también vemos la carta de la muerte.
nuestro fallecido es consciente de que ha fallecido y él ha dirigido, ¿no? Se ha dirigido hacia la luz. Solamente con tener una carta ya me serviría, pero en este caso podríamos decir claramente, sí, esta persona ha traspasado y está en la luz. Vamos a mirar un ejemplo. ¿Con qué cartas no? Veríamos que no ha traspasado la persona. Decimos que un fallecido no ha traspasado o no ha trascendido cuando su alma no ha podido dejar todavía este plano. Y esto generalmente, ¿cómo se da? Pues generalmente se da por una muerte repentina y que la persona que ha muerto de alguna manera no se ha enterado o cree que es demasiado pronto y por lo tanto a veces durante un tiempo pues andan como perdidos en este plano. A veces porque como lo creen injusto su alma o a veces porque no se han enterado y siguen por aquí. Otro es por un apego emocional a sus seres queridos, por no querer dejar, muchas veces pues por no dejar al esposo o la esposa, o a veces si hay algún familiar que tiene alguna necesidad o que está en un momento vulnerable, pues aquel ser que tenía que traspasar, pues como que se queda aquí porque siente que tiene que proteger a las personas que tiene, que ha dejado en este plano. Y también el tercer punto más frecuente es por un apego a posesiones materiales. No solamente sería un apego material por avaricia. Generalmente este apego a las posesiones materiales es porque normalmente en estas posesiones ha habido un gran apego emocional. Ha habido pues aquella persona que ha hecho la casa y que si lo ha hecho con el sudor de su frente y de su sangre y ha trabajado mucho y para él ha representado el esfuerzo de toda una vida. O porque allí amplió su familia y quiere que esta casa pase a los suyos y como se siente que tiene que protegerla o cuidarla, ¿no? Normalmente siempre hay una implicación emocional en estos lugares materiales. Y estos son las causas más frecuentes de personas que no han traspasado. ¿Con qué cartas nosotros podríamos ver que una persona no ha traspasado? Pues fijémonos aquí. Si yo preguntase si mi padre ha fallecido y el sumo sacerdote yo lo codificase como el fallecido, pues ¿qué cartas no han trascendido? Pues podríamos ver tanto el diablo como el colgado, porque son dos cartas que tienen ataduras, que están atados. El diablo nos ata a lo material, el colgado está atado también a algunas circunstancias. Y después tendríamos la carta del ermitaño, esta persona que de alguna manera siente que todavía tiene que aprender algo de este plano material. Y con la carta de la rueda, como que de alguna manera, normalmente la rueda siempre sale acompañada de algún colgado, algún diablo, que es aquella persona que siente que de alguna manera todavía está en circunstancias materiales, ¿no? Que de alguna manera no ha salido del bucle y que siente que todavía está en este plano material, ¿no? Que tiene cosas o circunstancias que vivir, igual que el ermitaño tiene también circunstancias que aprender. Ambas, recordemos que tanto el ermitaño como la rueda son cartas kármicas. Si nosotros miramos con qué cartas no ha traspasado a un ser, a una persona, pues trabajando con los 78 arcanos, con los menores, en este caso, si la sacerdotisa fuese la clienta, ¿qué tenemos? El 9 de bastos. Pues hoy esta persona como de alguna manera se siente todavía atada aquí. Igual que cuando vamos a las espadas, fíjate aquí, tanto el 9 de bastos como el 8 de espadas, personas atadas a este plano. Con la carta del 9, aquí esta persona que de alguna manera, sí, está sufriendo, pero que de alguna manera este alma no encuentra esta luz, ¿no? Igual que el 10, ¿no? En este caso que no encuentra el camino hacia la luz y por lo tanto en estos casos, aquí veríamos aquí cómo lo hacemos, ahora no me entra en esta charla, cómo les podemos ayudar para que de alguna manera traspasen. Las cartas de oros, pues ¿qué veríamos? Pues el 4 de oros aquí, agarrado a lo material. El 5 de oros, esta falta de espiritualidad, estas personas son almas que van vagando por este mundo. Y con el 8 de oros serían estas personas que sienten que todavía les ha quedado cosas por hacer, que no han terminado lo que tenían que hacer y por lo tanto quieren voluntariamente seguir en este plano. Y por de las cartas de copas, veríamos aquí que tenemos el 5 de copas, que es aquella persona que de alguna manera siente que emocionalmente pues, está también apegado a como que no se atreve a cruzar, por estos apegos emocionales, no se atreve a cruzar el puente e ir al otro lado. Bueno,
Por lo tanto, si nos saliese alguna de estas lecturas, pues podríamos verlo. Y por lo tanto, si hiciésemos una lectura, Mariló, y preguntásemos aquí, mira si mi madre ha trascendido, pues fijémonos aquí que veríamos, pues podríamos ver que la sacerdotisa delante tiene un colgado, por lo tanto está atada. No solamente está atada, sino que además encima de la cabeza tiene este diablo, 2 cartas de ataduras. ¿Pero por qué? Porque siempre tenemos que ver el por qué. Fijemos aquí que esta persona, esta sacerdotisa, está atada emocionalmente a su hija. Y por tanto, esta atadura colgado con la emperatriz es lo que le impide traspasar, porque quizá la ve triste, porque quizá la emperatriz tiene una preocupación, o igual, sí, igual la tristeza misma de la emperatriz es la que está atando también a esta sacerdotisa que de alguna manera se siente que tiene que estar protegiéndola o cuidándola, y esto es la emperatriz, que además la emperatriz está en conclusión, es la que también no está ayudando, la está atando a este plano, ¿no? Y por lo tanto ya no sabemos si es la una o la otra, pero que de alguna manera esta atadura emocional entre la madre y la hija es la que está haciendo que esta sacerdotisa no traspase. También veremos aquí que hay otras lecturas, quizá más sencillas, que no son la lectura Mariló, que las podéis encontrar en nuestras redes, en Instagram o en Facebook, para poder ver qué es la lectura de si ha fallecido o ha trascendido. Hay distintas lecturas. O podéis buscarlas, pero en este caso es, si hago una lectura, simplemente pues, poder mirar, ¿ha traspasado o no ha traspasado? Puedo incluso hacer un septenario y en este septenario preguntar si septenario son 7 cartas, preguntar si ha traspasado y ver si salen algunas cartas de no traspaso o de si ha traspasado. A partir de aquí, cada tarotista tiene que ir encontrando su caminito. Y por último, para terminar, porque me dejan solamente aquí 50, 60 minutitos, pues yo os propongo una lectura para ver el despertar espiritual, para saber cuál es mi propósito de vida, qué es lo que yo he venido en esta experiencia terrenal, en este plano terrenal, cuál es mi misión del alma, cuál es mi propósito de vida. Y aquí os propongo esta lectura. En esta lectura lo que primero nosotros veríamos es que tenéis unas cartas que tienen una letra, ¿no? Una A, una B, una C y una D. Por lo tanto, estas cartas que hay una letra que está en mayúscula serán cartas en las cuales aquí colocaremos los arcanos mayores. Por lo tanto, si tú no sabes arcanos menores, haz solamente una carta en cada posición. A, ¿cuál es mi propósito de vida? B, mi conciencia terrenal. C, mi conciencia espiritual. Y D, consejo de la esencia divina. Por lo tanto, la podemos hacer solo con los arcanos mayores. Y por lo tanto, el orden será, cojo mis 22 arcanos mayores, cojo mis 22 arcanos mayores, barajo mis 22 arcanos mayores, ¿sí? Y pienso, pues con la primera será mi propósito de vida, la segunda mi conciencia terrenal, y después mi conciencia espiritual y el consejo de vida. Y por tanto las coloco en el orden A, B, C y D. Con esto podríamos leerlas solo así, pero nosotros sabemos que los arcanos menores nos van a ayudar mucho más. Acto seguido cogeríamos nuestros arcanos menores, barajaríamos y pondríamos 2 cartas al lado de cada uno. 2 cartas al lado de la conciencia terrenal, 2 cartas al lado, 2 cartas de arcanos menores al lado del propósito de vida, 2 cartas de arcanos menores al lado de mi conciencia espiritual y ya está. Y por lo tanto tendríamos una lectura más concreta, más aterrizada, que nos podría dar no solamente este significado global, sino hacia dónde podemos ir. Y aquí os he traído, por ejemplo, un ejemplo. Por tanto, ¿qué veríamos aquí? ¿Cuál sería el propósito de la vida, el propósito del alma, de la vida de esta persona? Lo primero que miraríamos es, analizando, ¿no? Analizamos primero los arcanos mayores y vemos la carta del carro, no es una carta espiritual, la carta de la templanza sí que es una carta espiritual y la carta del ermitaño también es una carta espiritual. De 4 arcanos mayores, 2 son cartas espirituales. Por lo tanto, me está diciendo que esta persona que ha venido a la consulta es una persona que de alguna manera tiene una sensibilidad espiritual. Punto. Acto seguido, me iría a mirar los arcanos menores. De estos vemos que hay
2 cartas de espadas, por tanto esta persona de alguna manera necesita razonar, entender o comprender para poder conectar con esta parte espiritual. 2 cartas de bastos, es una persona que de alguna manera tiene creencias y valores que le ayudarán a conectar con esta parte espiritual. Una carta de copas, que es esta parte espiritual, y una de oros, que de alguna manera también tiene esta parte práctica terrenal de conciencia de lo material. Por tanto, vemos que tenemos un poquito de todo. Una vez hemos hecho este análisis general de las sensaciones, ya podríamos empezar. Y por tanto, empezaríamos aquí por ¿cuál es mi propósito de vida? El propósito de vida de esta persona, ¿qué va a ser? En estos casos es, 1, poner en esta vida terrenal, es poner conciencia a su alma, escuchar su alma, seguir sus dictámenes. Esto sería en el plano espiritual. En un propósito más concreto y más aterrizado, esta persona es una persona que tendrá que aprender a comunicar, a proteger y a cuidar también a los demás, que tendrá que saber combinar esta parte física de la jarra roja con esta parte espiritual a través de las emociones, compartiendo, ayudando, comunicando, empatizando con las personas que tiene alrededor. Incluso pudiendo dar como ejemplo un mensaje también espiritual, tanto con el ejemplo como con la palabra. ¿Cómo se manifiesta este propósito de vida en lo terrenal, en lo cotidiano? Esto nos lo dicen los arcanos menores. Tenemos un 4 de espadas, por lo tanto, que es aquellos, primero tendrá que entender y comprender su sentido espiritual a través de la razón. Pero este proceso personal de esta persona de comprender, pensar, analizar el sentido espiritual que ella tiene a través quizá de meditaciones o de rezos o de lo que crea, con este que está aquí en la iglesia, también después le puede servir para poder explicar, entender y comunicarlo a los demás. Con el 2 de bastos, esta persona, 2 cartas de estructuras y de construcciones, esta persona puede de alguna manera llegar a tener un lugar de influencia, porque está el 2 de bastos, influencia a través de sus creencias y de sus valores, los bastos, a través de dar ejemplo, a través de su comunicación y de su comunicación y de sus palabras y de su ejemplo para dar estos mensajes espirituales. Por lo tanto, a lo largo de su vida tiene que construir algo que sea importante, que sirva para cuidar a los demás a través de ideas y pensamientos y reflexiones con un sentido espiritual para, de alguna manera, ser una persona de influencia y poder dar este ejemplo al mundo, al mundo. Esta es la misión de esta persona, a través de algo que construya. Fijamos aquí qué interesante. Vamos a mirar cuál sería su conciencia terrenal. La conciencia terrenal, vemos aquí que tenemos un carro, por lo tanto, ha conectado con el héroe, con esta visión de que esta persona sabe que en la vida tendrá que ir avanzando en la parte terrenal, que tendrá que ir progresando, que es consciente que en el camino tendrá baches, que tendrá que ir superando, pero que se siente capaz de tirar adelante con su misión. Recordemos, el carro nos hablará de este héroe o de esta heroína. Vemos aquí que este carro está mirando a este de bastos, por lo tanto, es consciente, esta persona de alguna manera lleva quizá demasiadas cargas a nivel terrenal y esto le lleva a preocupaciones y agobios. Por lo tanto, vemos que este carro, en esta conciencia terrenal, es consciente del esfuerzo que le cuesta vivir, de los tropezones que va a tener, pero que a veces le falta una visión, porque las 2 cartas que tiene debajo, tanto el 10 como el 9, están mirando para abajo. En esta conciencia terrenal se está olvidando de conectar con esta parte espiritual en estos momentos, porque las 2 cartas miran para abajo. Las 2 cartas, una tiene mucho trabajo, la otra tiene muchas preocupaciones, y esto hace que no dedique la parte de esta conexión espiritual. Está como desatendiendo a esta templanza, porque el carro tampoco mira a esta templanza. Fíjate, o sea que lo que hace, de alguna manera le falta esta mirada. Y con la conciencia. Y después, ¿cómo va mi conciencia espiritual? Pues fíjate que es una persona que de fondo ya cree en la trascendencia, ya siente la llamada. ¿Y cómo siente la llamada? Pues fíjate que cuando hace cosas con los demás, aquí tenemos 2 cartas en las cuales hay gente. El 2 de copas, comparto con los demás, y el 3 de oros con los 3. Por tanto, esta persona ya tiene unas ideas espirituales, ¿sí?, globales, sociales, que además comparte con los demás. Por lo tanto, vemos que tanto el propósito como la conciencia espiritual están muy bien. La que le flojea ahora es la conciencia terrenal. ¿Y cuál es el consejo de la esencia divina?
que tenga fe, que tenga esperanza, que esté atento a las señales, que deje fluir sus emociones y que también sane sus emociones, que conecte con la humildad del ser humano y que disfrute de toda la naturaleza y de todo el entorno que tiene en este plano terrenal. Bueno, no me queda mucho tiempo, por lo tanto he tenido que ir un poquito rápida, pero con una lectura de estas podríamos estar bien, casi una hora. Este es un ejemplo para que después, yo os animo a que después en casa la podáis practicar. ¡Ay! Y por último, que si no me van a echar, el senda me van a echar, ¿cómo serían las conclusiones? Las conclusiones de esta ponencia, pues podrían ser: todos los seres humanos tenemos una conciencia espiritual. Nuestra alma nos da señales para que despertemos espiritualmente. Sí, a veces si no respondemos a las buenas, después vienen a las malas, ¿eh? Este despertar espiritual lo podemos hacer voluntariamente o a partir de una crisis interna o externa. Aquí veríamos las cartas detonantes. Y para terminar, podríamos decir que cuando conectamos con nuestra alma, ella nos acompaña y nos guía en nuestro camino de vida. Espero que esta charla os haya podido servir, os haya dado algunos recursos. Y esto es una pequeña parte del tarot espiritual, porque todos sabemos y conocemos mucho del tarot predictivo, todos sabemos y conocemos mucho del tarot psicológico, todos conocemos y sabemos mucho del tarot kármico, pero el tarot espiritual es un mundo fantástico, es una visión ¿sí? Y una mirada del tarot también muy rica, que nos puede ayudar a nosotros mismos a nivel individual y a nivel también de ayudar a los demás. Por tanto, solamente me queda que daros las gracias a cada uno y una de vosotras por haber atendido en esta conferencia. Espero que os haya sido útil y os haya gustado, y como ya sabéis, me podéis ir siguiendo en todas estas redes. Por lo tanto, ya no solamente me queda que agradecer vuestra atención, despediros y desearos que sigáis disfrutando de cada una de estas ponencias de este congreso, porque en cada una de estas ponencias está el conocimiento de que entregan cada uno de los ponentes de manera generosa, y esto, pues los congresos y nuestro conocimiento nos hace mejores tarotistas y nos ayuda también a dignificar el sector. Por lo tanto, muchas gracias, muchos besos y nos seguimos viendo. Chao.